Seguro que han escuchado las noticias. Historias de personas que aseguran haber visto fantasmas, sentido presencias extrañas, o incluso recibido mensajes del más allá. Estos relatos aparecen en periódicos, programas de televisión y hasta en redes sociales, generando debates y asombro en todo el mundo. Pero, ¿qué tan reales son estas experiencias? ¿De verdad podemos comunicarnos con los muertos? ¿O hay algo más profundo sucediendo en nuestra mente? La fascinación por lo paranormal ha acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos. Desde las primeras civilizaciones, la idea de que los muertos pueden comunicarse con los vivos ha sido parte de mitos, leyendas y hasta rituales religiosos. Hoy en día, aunque la tecnología y la ciencia han avanzado muchísimo, seguimos buscando respuestas a esas preguntas que nos inquietan. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Podemos recibir señales de quienes ya no están? Y sobre todo, ¿por qué tantas personas aseguran haber vivido experiencias sobrenaturales? Gente de todo el mundo dice que ha sentido una presencia fantasmal, desde relatos de abuelas que escuchan pasos en la casa vacía, hasta jóvenes que sienten que alguien los observa en la oscuridad. Estas experiencias parecen universales, no importa la cultura o la edad. Todos conocemos a alguien que jura haber vivido algo inexplicable. Incluso hay quienes afirman haber recibido mensajes claros de seres queridos fallecidos, a través de sueños, visiones o sensaciones intensas. Estas historias se transmiten de generación en generación, y muchas veces se convierten en parte de la identidad familiar o cultural. ¿Por qué nos atraen tanto estos relatos? Tal vez porque nos conectan con el misterio, con la esperanza de que la muerte no sea el final, o simplemente porque nos gusta sentir un poco de miedo en un entorno seguro. Pero, ¿qué está pasando realmente dentro de tu cerebro cuando sientes que hay algo contigo? ¿Es posible que la ciencia tenga una explicación para estos fenómenos que parecen tan misteriosos? La neurociencia, la rama de la ciencia que estudia el cerebro y el sistema nervioso, ha dedicado décadas a investigar cómo percibimos la realidad y por qué, a veces, nuestra mente nos engaña. Los avances en tecnología, como las resonancias magnéticas y los electroencefalogramas, han permitido a los científicos observar en tiempo real lo que ocurre en nuestro cerebro cuando experimentamos miedo, nostalgia o incluso sensaciones paranormales. Y lo que han descubierto es sorprendente. Muchas de las experiencias que atribuimos a lo sobrenatural tienen una base biológica y psicológica muy clara. Ok, pongámonos espeluznantes, pero con ciencia. Porque aunque la idea de fantasmas puede darnos escalofríos, la neurociencia tiene respuestas fascinantes sobre por qué nuestro cerebro nos juega esas bromas tan realistas. Imagina estar solo en casa, de noche, y de repente escuchar un ruido extraño. Tu corazón late más rápido, tus sentidos se agudizan y tu mente empieza a buscar explicaciones. En ese momento, tu cerebro está trabajando a toda velocidad, procesando información y tratando de protegerte de posibles peligros. Pero a veces, esa misma capacidad de anticipar amenazas puede hacernos ver o sentir cosas que no existen. Es como si tu mente tuviera un modo de alerta que se activa ante lo desconocido, y en ese estado, cualquier sombra o sonido puede convertirse en algo aterrador. La neurobiología nos muestra que esos sentimientos fantasmales que tienes, esas sensaciones de que hay alguien más en la habitación, no son producto de lo sobrenatural, sino de procesos cerebrales muy reales y estudiados. Los científicos han identificado patrones específicos de actividad cerebral, que se activan cuando sentimos miedo o ansiedad, y han demostrado que, bajo ciertas condiciones, nuestro cerebro puede crear la ilusión de presencias invisibles. Por ejemplo, cuando estamos privados de sueño, bajo mucho estrés, o en lugares poco familiares, es más probable que experimentemos este tipo de sensaciones. Incluso hay experimentos en los que, estimulando ciertas áreas del cerebro, las personas reportan sentir que hay alguien cerca, aunque estén completamente solas. Tienen que ver con la corteza de tu cerebro, especialmente los lóbulos temporal y parietal. Estas áreas son responsables de integrar la información sensorial y espacial, y cuando se activan de forma inusual, pueden hacernos sentir presencias que no existen. Los lóbulos temporales, por ejemplo, están relacionados con la percepción auditiva y la memoria, mientras que los parietales nos ayudan a ubicarnos en el espacio y a distinguir nuestro cuerpo del entorno. Si estas regiones reciben señales confusas o contradictorias, el cerebro puede interpretar esas señales como la presencia de otra persona, aunque no haya nadie más.
Es un fenómeno conocido como sensación de presencia, y ha sido documentado tanto en personas sanas como en pacientes con ciertas condiciones neurológicas. Estas regiones procesan la memoria, la imaginación y, sí, incluso esos escalofríos extraños en la nuca. Cuando recordamos a alguien o imaginamos una situación, nuestro cerebro puede activar sensaciones físicas reales, como la piel de gallina, o la sensación de que alguien nos toca. De hecho, la mente humana es tan poderosa que puede recrear experiencias sensoriales completas, a partir de recuerdos o deseos intensos. Por eso, no es raro que, tras la pérdida de un ser querido, algunas personas sientan su presencia de manera muy vívida. Es una forma en que el cerebro intenta mantener el vínculo emocional, usando todos los recursos a su alcance: imágenes, sonidos, olores y hasta sensaciones táctiles. ¿Alguna vez creíste ver algo moverse por el rabillo del ojo? Eso ocurre porque nuestro cerebro está constantemente interpretando señales visuales, y ante la duda, prefiere ver algo que no está ahí antes que ignorar un posible peligro. Este mecanismo de falsa alarma es una herencia evolutiva que nos ayudó a sobrevivir en ambientes hostiles, donde era mejor reaccionar ante una sombra sospechosa que arriesgarse a ser atacados por un depredador. Hoy, aunque ya no vivimos rodeados de peligros constantes, nuestro cerebro sigue usando ese mismo sistema de alerta, lo que explica por qué a veces vemos figuras o movimientos donde solo hay sombras o reflejos. A tu cerebro le encanta llenar los espacios en blanco, especialmente cuando estás cansado, estresado o solo en la oscuridad. En esos momentos, tu mente se vuelve más creativa y propensa a inventar explicaciones para ruidos, sombras o sensaciones extrañas. La soledad y la oscuridad son escenarios ideales para que la imaginación tome el control, y es ahí donde nacen muchas de las historias de fantasmas. Además, factores como la fatiga, la ansiedad o incluso el consumo de ciertas sustancias pueden aumentar la probabilidad de tener experiencias paranormales. Por eso, muchas personas reportan ver o sentir cosas extrañas justo antes de dormir, cuando el cerebro está en un estado de transición entre la vigilia y el sueño. Es como si tu mente estuviera transmitiendo su propio programa de terror de Netflix. Los estímulos de películas, historias y hasta videojuegos pueden influir en cómo percibimos la realidad, haciendo que lo cotidiano se vuelva aterrador. Cuando consumes contenido de terror, tu cerebro se entrena para detectar amenazas y se vuelve más sensible a cualquier estímulo extraño. Incluso después de apagar la televisión, las imágenes y sonidos de la película pueden quedarse grabados en tu mente, listos para aparecer en el momento menos esperado. Este fenómeno se llama priming o activación previa, y explica por qué, después de ver una película de miedo, cualquier ruido en la casa parece mucho más siniestro de lo normal. Los científicos incluso han conectado a personas a máquinas de electroencefalograma y han visto cómo sus cerebros se iluminan durante estos momentos espeluznantes. Las ondas cerebrales muestran patrones similares a los que experimentamos durante sueños vívidos o recuerdos intensos. Esto sugiere que, cuando creemos percibir algo sobrenatural, en realidad estamos accediendo a los mismos circuitos cerebrales que usamos para soñar o recordar. Es como si el cerebro mezclara la realidad con la fantasía, creando una experiencia tan realista que resulta difícil distinguirla de un evento verdadero. Además, los estudios han demostrado que las personas más creativas o con mayor tendencia a la fantasía son más propensas a tener este tipo de vivencias. Resulta que, cuando extrañas a alguien, tu cerebro puede inventar una sensación de su presencia. Es una forma de consuelo emocional, una manera en que la mente intenta llenar el vacío de la ausencia. Este fenómeno es especialmente común en personas que han perdido a un ser querido recientemente. El dolor de la pérdida puede ser tan intenso que el cerebro busca formas de aliviarlo, generando sensaciones, sueños o incluso alucinaciones breves, en las que la persona fallecida parece estar cerca. Lejos de ser un signo de locura, esto es una respuesta natural y saludable del proceso de duelo, que ayuda a la mente a adaptarse a la nueva realidad. Además, la psicología ha demostrado que hablar sobre nuestros seres queridos, compartir recuerdos y expresar emociones puede ayudar a procesar el duelo y reducir la intensidad de estas sensaciones.
No es raro que, en momentos de tristeza o nostalgia, sintamos que una canción, un aroma o un objeto nos conecta con quienes ya no están. Estos pequeños milagros de la mente son una muestra de la capacidad humana para encontrar sentido y consuelo, incluso en las situaciones más difíciles. Así, la comunicación con los muertos, más que un fenómeno paranormal, es una manifestación de nuestro deseo de mantener vivos los lazos afectivos. No es magia, es una poderosa ilusión emocional. Nuestro cerebro es tan creativo que puede hacernos sentir, oír e incluso ver a quienes ya no están, especialmente cuando el deseo de contacto es muy fuerte. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para crear realidades internas que, aunque no sean objetivamente ciertas, resultan profundamente significativas para quien las vive. Por eso, no debemos juzgar ni minimizar estas experiencias, sino entenderlas como parte de la compleja naturaleza de la mente y las emociones. La ciencia no busca quitarle el misterio a la vida, sino ayudarnos a comprender por qué sentimos lo que sentimos, y cómo podemos usar ese conocimiento para vivir mejor. Así que, la próxima vez que creas haber escuchado un fantasma, recuerda, es tu cerebro tratando de darle sentido a lo desconocido. No es debilidad ni locura, es parte de ser humano, y de cómo nuestra mente busca explicaciones a lo inexplicable. De hecho, la curiosidad y la necesidad de entender el mundo son motores fundamentales del progreso humano. Si alguna vez te asustas por una sombra o un ruido extraño, piensa que estás experimentando un mecanismo ancestral que ha protegido a nuestra especie durante miles de años. Y si alguna vez sientes la presencia de alguien que ya no está, permítete sentir esa emoción, sabiendo que es una forma natural de procesar la ausencia y mantener viva la memoria. ¿Quieres sentirte cerca de alguien? Escribe, dibuja o habla sobre ellos, no necesitas una ouija. Expresar tus emociones y recuerdos es una forma saludable de mantener viva la conexión, sin recurrir a lo paranormal. Puedes crear un álbum de fotos, escribir cartas que nunca enviarás, o simplemente compartir anécdotas con amigos y familiares. Estas actividades no solo te ayudan a procesar el duelo, sino que también fortalecen los lazos sociales y te permiten honrar la memoria de quienes han partido. Recuerda que la verdadera comunicación con los muertos no ocurre a través de rituales mágicos, sino en el corazón y la mente de quienes los aman. Sígueme para más neuroconsejos alucinantes. Recuerda, la ciencia del cerebro puede explicar hasta los misterios más escalofriantes, y entender cómo funciona tu mente es el primer paso para perderle el miedo a lo desconocido. La próxima vez que escuches una historia de fantasmas, mírala con ojos curiosos y mente abierta. Detrás de cada relato hay una mente humana buscando sentido, consuelo y conexión. Y eso, en sí mismo, es uno de los mayores misterios y maravillas de la existencia.